Ok, tercera parte de la clase de Filogenia, un tema difícil y un tema importante. Me gustaría hablar ahora de la parte de Filogenia bayesiana, ¿sí? Bayesiana. Entonces podemos hacer la pregunta, ok, entonces lo que podemos calcular es el maximum likelihood y hacemos la pregunta, ¿pero de qué? ¿Sí? Y ahí voy a repetir algo que ya expliqué en algún punto y lo que sigue siendo muy importante y muy fácil de perder es que en realidad el Maximum Likelihood es un modelo que debería describir el MCA. ¿Sí? Pero no lo hace solo. ¿Sí? La última clase, donde explicamos primeramente el algoritmo, y la segunda parte estamos mirando al modelo evolutivo. Sí, el modelo evolutivo es algo que es parecido a la matriz de sustitución en alineamiento de múltiples secuencias, pero más que nada para ver la similitud máxima, si estamos usando un modelo correcto, es algo bastante más complejo. Además, lo que existe es algo que se llama el soporte estadística. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de divergencia de tasa evolutiva. ¿Sí? Entonces, estamos mirando a un MCA, podemos decir que cada columna tiene otra velocidad, tiene otra historia evolutiva. Pero no solamente cada secuencia, también hay como bloques, ¿sí? Entonces hay una subfamilia, más que nada si estamos hablando de protein superfamilies, que sencillamente tenía otra functional constraint que otra subfamilia. Por lo cual es lógico, si vamos a mirar a algunas ramas, que estas ramas a veces sencillamente son diferentes. Y que de aquí vamos a identificar el soporte estadística de algunas de esas ramas un poquito más baja. Sencillamente, ¿por qué? Porque hay señales confusos y aunque estamos tratando de incluir modelos en su mejor forma, todavía no vamos a exactamente identificar qué es lo que pasó. Bueno, y podemos hacer otra cosa. Y lo que podemos hacer en otra cosa es Bayes. Y Bayes, la verdad es que bueno, el principio de Bayes ya lo miramos, lo vamos a mirar, lo vamos a repetir un poco. Pero la aplicación a Filogenia es raro. Eh, Tiene mucho cálculo, viene con matemática bastante complicado. Pero también lo que tiene es una idea súper lindo y el resultado depende un poco de qué conjunto de secuencias, obviamente, a veces es fantástico. Bueno, entonces decimos el MCA forma los datos y el árbol es el modelo. ¿Y realmente es así? Sí, es así porque esa es de la primera parte del verosimilitud donde explicamos y pusimos la oración. Sitio J y hacemos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que el árbol corresponda a la evolución del sitio? ¿Sí? Entonces, realmente es el árbol explica el MCA. Ok, bueno, de aquí lo que podemos hacer es ir a Bayesian Phylogeny. Quiero cambiar mi cara, pero no me deja. Bueno, qué sé yo. Volvemos a la idea de cómo podemos usar otra fórmula estadística. Sí, entonces ya sabemos que la máxima verosimilitud busca el modelo con la mayor probabilidad de producir los datos, donde la estadística bayesiana busca el modelo que es más probable que haya producido los datos o que se explique mejor los datos. Y eso ya lo mencionamos en una de las primeras clases, no es lo mismo. Y quizás en este momento ya tienen un buen comprendizaje del concepto de confianza. Y la diferencia entre Bayesiana y la clásica, o la verosimilitud, es que con Bayesiana también directamente tenemos una confianza que realmente es lo mejor. Bien. Pasamos un poco por lo que ya sabemos. Está basado en la probabilidad condicional. En realidad son dos o tres pasos más. Donde tenemos, por ejemplo, una cierta condición A, tenemos una cierta condición B. Y esas condiciones pueden solapar. Por lo cual podemos hacer la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que algo es A en condición que es B?
Bueno, y este lo podemos poner como el cálculo, y bueno, es la probabilidad de A y B, es esta parte, ¿sí? Pero también en función de la probabilidad de B, ¿sí? Porque es algo relativo. Bueno, eso se puede eh, com- eh, cambiar y esto resulta en sencillamente P, B en condición de A, que debería ser lo mismo, ¿no? Es P, A dado B multiplicado por BB dividido por PA. Bueno, y ese es el teorema de Bayes. Todas esas flechas son sencillamente cambios matemáticos. En esta primera clase también miramos un poco a un ejemplo, el ejemplo de COVID, sí, que era un poquito más claro porque podemos entender un poquito mejor qué es un poquito menos abstracto, sí. Entonces, el teorema de Bayes, aquí está puesto de nuevo, sí, podemos decir, bueno, PA en condición de B significa en este caso la probabilidad de ser positivo si se tiene un resultado positivo. Y ahora seguimos directamente a PA. PA de aquí debería ser la probabilidad de ser positivo y PB la probabilidad de tener un resultado positivo. Nos falta la última, que es P, la probabilidad de B en condición de A. Y esa será la probabilidad de obtener un resultado si sos positivo. Y este en realidad significa que estamos hablando de falsos negativos. Bueno, en este ejemplo simplificado decimos, bueno, no vamos a aplicar falsos negativos para simplificarlo y vamos a generar un ejemplo ridículo, ¿sí? Entonces había 1 en 1000 que es falso positivos y vamos a mirar, por ejemplo, la población completa donde hay 1 en 10.000 que es positivo. Entonces hay 10 veces más falsos que reales, ¿sí? Bueno, y aquí este resultó en estos dos resultados bastante diferentes de lo que estaba pensando el médico, porque el médico no tenía estadística bayesiana en su carrera. Ustedes sí. Bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar a la filogenia? Bueno, tenemos que pensar en la idea, en las palabras de Bayes. Entonces, lo que tenemos es un prior probability y tenemos un posterior probability. See, the prior probability of a tree represents the probability of the tree before the observations have been made. Bueno, esto en realidad es algo raro. Vamos al próximo. Likelihood, ¿sí? En este caso es likelihood. Creo que también se puede aplicar al mismo con parsimonia, pero no estoy seguro. Likelihood, bueno, es proportional to the probability of the observation, ¿sí? Entonces es probabilidad, pero de un modelo. Y la probabilidad posterior, the probability of a tree is the probability of the tree conditional on the observations. It is obtained by combining the prior and likelihood for each tree using Bayes' formula. Ok, bueno. Pero en realidad no es algo que podemos sencillamente hacer una multiplicación de dos cosas, ¿sí? Porque the prior probability of a tree, eso es algo que no conocemos, ¿sí? Y en su aplicación en general, decimos, es todo igual. Entonces, ¿cómo puede ser que cambia? Bueno, ese es el truco de que está usando Mr. Bayes y supongo que otros paquetes bayesianos también viene en la aproximación y la aproximación es bastante interesante. Bueno, este en realidad ya lo hablamos, la idea de Bayes corresponde a confianza, ¿sí? Clásica corresponde a una serie de eventos, tirar una moneda y calcular la probabilidad, verosimilitud reemplaza probabilidad. Bayesiana corresponde conceptualmente a confianza. Podemos cuantificar la incertidumbre. Entonces, tenés una idea de la probabilidad si es una manera falsa o no, por ejemplo. Pero, ¿qué seguridad que tenés de que esta probabilidad realmente es así? Eso es lo que falta un poco. Una probabilidad solo, una verosimilitud solo, todavía no significa tanto. Bueno, lo que pasa es que cuando vos vas a tirar suficiente moneda, suficientes veces la misma moneda, vas a tener muchos datos. Pero supongamos que tenés pocos datos. ¿Sí? Entonces podemos identificar que hay como dos posibilidades. Una forma donde tenés todos los datos y una situación donde te faltan muchos datos. ¿Sí? Bueno, cuando te faltan muchos datos, ahí es donde se puede aplicar con su mejor forma Bayes.
Ok, aquí tenemos otra vez el mismo teorema, pero ahora lo vamos a poner un poco en palabras de Filogenia. Entonces, tenemos hipótesis, tenemos data, data es el MCA, y tenemos P A en condición de D. Ese se llama el posterior probability del árbol, ¿sí? Será la confianza que tenemos en el árbol. Donde la P D dado H, entonces la probabilidad de la data dado el modelo, será la verosimilitud, ¿ok? Entonces, eso es lo que calcula, por ejemplo, Raxamer o Fimmel. Bueno, ojo, acá es donde entra la parte más interesante. El modelo es mucho más que solo el árbol, ¿sí? Tenemos la matriz o modelo evolutivo con eh, el factor alfa que sale de la distribución gamma. ¿Sí? Bueno, y ese lo podemos reescribir, entonces lo reescribimos. Bueno, ese yo lo saqué sencillamente en algún paper. Se explica en esta forma. Prior probability del árbol, matriz gamma, etc. Entonces PWI. Esa ya es una función. ¿Sí? No es una sola cosa. Ahora entendemos que depende de varias cosas diferentes. Bueno, PD, Prior Probability of the Data. Bueno, el truco está en que vamos a cambiar los variables, por lo cual cambia también la probabilidad del árbol. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer varios cálculos y vamos a generar cadenas. Bueno, varias variables. Entonces esta fórmula en realidad se pone mucho más complejo porque también PD se pone mucho más complejo. Porque también la probabilidad de los datos también depende de muchas variables. Bueno, en realidad está más difícil todavía porque en lugar de tener datos discretos, no son en general, no son datos discretos. Entonces, para realmente hacer el cálculo, lo que tenemos que hacer es hacer una doble integración. Bueno, mucha suerte, a mí no me gusta, entonces vamos a hacer otra forma. Ahí es donde entra el truco. Y en el mismo momento que vamos a aplicar el truco, que vamos a mirar el truco, tenemos que olvidar toda la base de la estadística bayesiana, porque solamente molesta. Vamos a usar lo que se llama Markov Chain Monte Carlo. Ok, Mr. Bayes está usando un algoritmo complejo y una parte de este algoritmo es el Metropolis Hastings Algorithm. ¿Cómo funciona? Bueno, empezamos con un árbol que se llama TI, en este caso, como un punto de partida. ¿Ok? Que puede ser, por ejemplo, un árbol de neighbor joining, puede ser un árbol de verosimilitud o puede ser cualquiera. No es muy importante. Sugiero empezar con algo bueno, pero bueno. Vamos a seleccionar un árbol vecino TJ de la colección de árboles. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo otra vez un pruning, ¿sí? Nos identificamos una arista en el árbol, ¿sí? Y desde esta arista vamos a sacar una rama y esta rama la vamos a pegar en otro lugar. Tenemos otro árbol y aquí podemos calcular otra vez la verosimilitud. Bueno, en realidad lo que se calcula entonces es la densidad de la probabilidad, porque son muchos más factores que están involucrados. Bueno, y ahí vamos a calcular lo que se llama R, y R es igual a esta función de densidad de la probabilidad del árbol nuevo dividido por lo mismo, la densidad de probabilidad del árbol inicial. Bueno, ¿qué hacemos? Si R es mayor o igual a 1, significa que el nuevo árbol está igual o mejor, por lo cual el algoritmo lo va a aceptar como árbol actual. Entonces, lo que estamos haciendo es un algoritmo de hill climbing. Entonces, ahora ya totalmente podemos perder la idea de que estamos mirando a Bayes. Lo que estamos haciendo acá es sencillamente una cadena de Markov. Bueno, también es posible que R es menor que 1. Bueno, en este caso, el algoritmo de Mr. Bayes genera un número aleatorio entre 0 y 1. Y esto lo compara con R. Si R está mayor que este número, igual está aceptado. Bueno, pregunta, ¿para qué sirve este paso? Debería ser claro. Justo indiqué que
si estamos aplicando R está mayor o igual a 1, lo que estamos haciendo es una aproximación de hill climbing. Si algunas veces aceptamos un árbol de menor calidad, R menor a 1, en realidad lo que estamos haciendo un salto en el espacio de soluciones a un lugar que podría generar posiblemente otro pico. ¿Ok? Entonces es un truco como se aplica en algoritmos genéticos. Evite el local hill climbing. Bueno, esta secuencia la vamos a iterar desde punto 2. ¿Sí? Porque uno no se necesita, ya tenemos un árbol. Y esto lo vamos a hacer miles, millones de veces. Parece que es caro, no es caro porque una vez que tenés un árbol, sencillamente es cuestión de calcular la verosimilitud y la densidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos una cadena de árboles que dependen del anterior. Es un Markov Chain y de ahí que es aleatorio, es un Markov Chain Monte Carlo, MC, MC. Bueno, y esto lo vamos a generar mucho, mucho, mucho y vamos a hacer al final algo. Falta alguna cosa para entender. Bueno, por defecto, Mr. Bayes inicia dos runs de corridas independientes y calcula si los valores van a convergir. Entonces, será por ejemplo interesante arrancar con un árbol de neighbor joining y un árbol de verosimilitud o de parsimonia. ¿Sí? Dos árboles diferentes. Vamos a hacer con estas dos cadenas y este genera cada vez una cierta FTX. ¿Sí? Y si esta cadena va a ser convergiendo, en algún punto vamos a decir, bueno, en este punto voy a aceptar el árbol que tengo. Bueno, ¿cuál es el truco de acá? Y otra vez tiene que ver con el local hill climbing. Con el truco de R, de aceptar a veces un R menor a 1, eso significa a veces aceptar un árbol que está de peor calidad que el anterior, este nos permite pasar por el espacio de soluciones y a veces ir a un valor menos que podría ser el inicio de una loma, de una montaña más alta. ¿Okay? Pero eso no significa que vamos a identificar el árbol global, porque no sabemos cuántos picos locales hay. Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo tengo que terminar? Ahí es donde entra este truco. ¿Sí? No es solamente que vamos a tener el mismo valor F, no, es una cuestión si los runs, si las cadenas se convergen. Eso significa que es casi imposible tener dos cadenas muy similares si se encuentran en el espacio de soluciones en un lugar totalmente diferente. ¿Ok? Es para ser improbable que no te encuentres el pico global. Bueno, y este es también lo que a mí me parece muy importante, una aproximación de Mr. Bayes. Es más complicado. Lo que hace Mr. Bayes es MC, MC, MC. Metropolis coupled. Monte Carlo, Markov Chain Monte Carlo. Bueno, este es un poco raro, viene con un cold chain, un heated chain. Esa terminología tiene que ver con algunos métodos de hacer algunas combinaciones de metales, que tenían que hacer algunas temperaturas, no sé exactamente, pero de aquí viene la terminología. Lo que vamos a generar es un cold chain, que se llama C, y con I vamos a calcular la probability density function que ahora se llama PJ, ¿sí? Para cambiar un poco, para qué sé yo. ¿Sí? Bueno, y ese cold chain C se puede entender como una cadena central que además tiene, por defecto creo que son 3 o 4, heater chains. ¿Y qué son esos heater chains? Esos heater chains se encuentran a una cierta distancia al cold chain. La distancia está indicado por la temperatura. Entonces, si tienes una temperatura alta, se encuentra bastante lejos. Si es una temperatura baja, se encuentra bastante cercanas. Bueno, ahora tratar de pensar en un espacio de soluciones con muchos picos. Y se puede entender. Entonces, cuando vos tenés un cold chain, estás pasando
por este espacio con un hilo finito. Cuando vos tenés alrededor de este cold chain 4 otras cadenas que están muy cercas, lo puedes entender como que tenés un hilo un poquito más gordo. Y con este hilo un poquito más gordo es más eficiente identificar algunos cambios. Bien, bueno, exactamente. ¿Cuál es la distancia? Este es un poco un problema para Mr. Bay porque no lo sabes bien al inicio. Bueno, vamos a hacer más o menos lo mismo. ¿Sí? Vamos a decir T es 1 más 1 LJ, la temperatura de heat chain. Y acá tenemos la función. Se entiende que es más o menos lo mismo lo que va a pasar. Entonces este tiene una desventaja. ¿Sí? Y si de aquí igual tiene una mejor probability density function, lo vamos a aceptar. Si lo aceptamos, si hay un heat chain que entra en una mejor posición nueva que donde entra el cold chain de nuevo, aceptamos el heat chain. Entonces cambiamos de cadena. Y realmente si vas a correr Mr. Base, lo ves. Lo ves en tu pantalla porque hay como 4 o 5 cadenas y uno está en negrito y este realmente cambia, salta. Bueno, la parte de Metrópolis era la parte de R menor a 1. Y ese aquí también lo aplicamos, pero otra vez se pone otro nombre y se pone el nombre alfa, pero el cálculo es el mismo, solamente que es más complejo. Bien, bueno, ¿cuál es el resultado de este? El resultado de este son como estas picos, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenés un pico con millones de soluciones y algunas soluciones son buenas y algunas soluciones son malas, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a usar la información de todas las buenas. Pero vamos a usar varias cosas. Estamos mirando a modelos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que se puede hacer, por ejemplo, se puede cambiar la topología. Pero también puedes decir, no, ahora lo que voy a hacer es voy a usar otro modelo evolutivo. O voy a usar otra distribución gamma. ¿Ok? Entonces estás cambiando algo de tu modelo, porque el modelo no era solamente el árbol. Entonces, lo que hace Bayes no es solamente hacer cambios en la topología, no, a veces también hace cambios en el modelo. Y calcula un montón de probabilidades. Y basado en va a generar algo. ¿Sí? Donde obviamente estamos buscando otra vez, en este caso, este pico, que será el pico global. Bueno, ese es un ejemplo, ¿sí? Que sale de alguna corrida de Bayes. Bueno, al final, lo que vamos a tener se llama the posterior probability distribution over the trees. Bueno, acá es muy difícil volver al inicio porque de dónde viene exactamente, no es un cambio como está puesto por el teorema de Bayes. Bueno, que sí, que no, porque sí estamos hablando de varios tipos de probabilidades y estamos calculando realmente desde la verosimilitud y las otras informaciones otra probabilidad, y se llama la posterior probabilidad. Pero lo más importante es lo siguiente. Acá tengo puesto el resultado, ¿sí? De una filogenia que tiene 5 ramas, 5 otus. Ji, hu, chi, go y or. ¿Sí? Y bueno, eso está puesto en el formato Newick, que es el formato más usado para árboles, y en realidad es bastante simple. Todo lo que se encuentra entre paréntesis son como van juntos, ¿sí? Entonces, acá ahí arriba, en este árbol, esa es una configuración, una topología, CH va con Go. Luego pues acá hay una paréntesis y acá hay una paréntesis. Luego va con OR. Bueno, este conjunto de 3 va con U y G. Bueno, entonces aquí con este se puede dibujar un árbol. Y son todos diferentes. Estas son las 15 posibilidades que tenemos en base a estas 5 secuencias. Y acá tenemos la posterior probability distribution over the trees. Entonces, de todos los árboles que tenemos. No importa exactamente cómo lo calculamos,
Ese es el resultado. Y lo que es interesante es este. Acá tenemos un score de 0.919. Bueno, este entonces es el mejor árbol. Pero lo que además se ve es que acá, por ejemplo, tenemos la combinación donde HU va con CH. Eso lo encontramos en 3 de los 15 árboles. Uno que es muy importante y hay dos que son menos importantes, pero ese sí comparten algo al clade support. Entonces podemos decir, esta ramificación va a tener un clade support de 0.932. Y ahí está la fuerza de Bayes. Calcula un clade support, calcula confianza. ¿Y cómo lo calcula? No lo hace con Bootstrap, lo hace hacer varias combinaciones de los varios parámetros que estamos usando para generar el árbol. Y sencillamente que gane el mejor. Eso significa que cuando vos empezás con un árbol y haces un cambio de topología y eso te genera con algún modelo una mejor posterior probability, sencillamente va a ser diferente. Entonces, no solamente te calcula un soporte estadística, no, también te puede cambiar el árbol inicial. Bueno, es muy raro, es muy abstracto, pero funciona. Pero ojo, casi como siempre. Un poco de resumen, ¿sí? Mr. Bayes busca por el espacio de soluciones haciendo variaciones en todos los parámetros. En todos los parámetros. Entonces, está aplicando en una forma diferente los varios modelos evolutivos que conoce con varias distribuciones gamma. ¿Ok? No usa un solo modelo evolutivo o un solo setting de alfa. Bueno, lo que lo hace caro es que usa dos runs. ¿Sí? Entonces, son dos cálculos. Eso es para garantizar que no te quedas en el pico local. Acá dice para garantizar el pico global. Ah, sí, es para garantizar el pico global. Por cada run hay un call chain C que se registra y también tenemos un heater chain para optimizar la búsqueda. La gran dificultad se encuentra en identificar, bueno, necesito un hilo así de fino o necesito un hilo así. Y a veces lo que pasa es que durante el proceso lo tenés que ajustar. Se puede, porque Mr. Bayes se puede frenar y en este momento puedes cambiar, por ejemplo, el setting de la temperatura y vas a aumentar o disminuir el tamaño del hilo que estás usando. ¿Sí? Bueno, eso es un problema, que es muy difícil identificar cuál será la temperatura. Otro es que es muy difícil de predecir cuál será el costo. ¿Sí? Entonces, en la primera clase también hablamos que hay algunos algoritmos de los cuales sabes exactamente cómo es. Si aplicamos FastTree y tenemos de aquí un árbol que dura 10 minutos y tenemos que hacer 1000 bootstrap, sabemos que va a tardar 10.000 minutos. ¿Sí? Acá tenemos un runtime que sabemos exactamente cómo es. Con Bayes no tenés ni idea. Y eso es un poco un problema. Puede ser que es más rápido que hacer 1000 bootstrap o puede ser que es más lenta. ¿Sí? No podemos decir que bootstrapping está peor que Bayes. Probablemente Bayes va a ser mejor, pero eso es algo basado en aspectos teóricos, no tanto en realmente evidencia experimental, que obviamente será algo muy difícil obtener. Lo que sí puedo decir es un poco nuestra experiencia, nosotros lo usamos, y lo que pasa es que por lo menos en nuestras manos, y no somos los expertos, no funciona para casos complejos. Y ese sí se puede entender, porque cuando vos tenés un caso complejo, vas a tener muchos picos. Entonces tenés un landscape que es super rugged, ¿sí? Con muchos picos. Y que de aquí la búsqueda, aunque estás usando heater chains, va a ser muy difícil. Lo que pasa es cuando tenés muchos picos, probablemente no vas a encontrar un pico mucho más alto que los demás. Entonces va a ser muy difícil encontrarlo. Bueno, esa es nuestra experiencia. No lo vamos a usar en el trabajo práctico. En 1 o 2 años vamos a generar un curso de posgrado, probablemente presencial, tipo febrero en Mar del Plata, que va a ser de una semana de evolución molecular, donde sí vamos a incluir Bayes.
¿sí? Pero en este momento, en este curso, no tenemos suficiente tiempo. Bueno, difícil, seguramente genera varias preguntas. Obviamente pueden buscar ustedes un poco cómo funciona, y si no me pueden preguntar y voy a tratar de explicarla en otra forma. Bueno, aquí termina la clase de Filogenia.